los estamos saludando a nombre de la Bienal Independencia y el Patronato Cultural Cusco, y nos reunimos hoy día para conversar sobre 3 proyectos a la vez, 3 proyectos de arte urbano, hechos por 2 artistas peruanos. Uno de estos artistas es fotógrafo, su nombre es Boris Mercado, y el otro es muralista y también diseñador gráfico, cuyo nombre artístico es Bigrex. Ambos están ahora con nosotros para conversar sobre su trabajo, y los proyectos que ellos realizaron son Galería Urbana Huanchac, que es un proyecto de paste ups, es decir, impresiones de gran formato pegados en espacios públicos. Este proyecto ha sido realizado por los 2 artistas en conjunto, y otros 2 proyectos le pertenecen a Bigrex y son proyectos de murales, porque cuando Bigrex vino a instalar los paste ups del primer proyecto de la Galería Urbana Huanchac, le gustó tanto trabajar en Cusco que decidió realizar estas otras 2 propuestas que se llaman la Trilogía Andina y Flora Andina. La Trilogía Andina está también en un espacio público abierto, y la Flora Andina se realizó en un espacio particular, pero también es un proyecto mural. Todos los proyectos se hicieron, corríjanme si me equivoco, entre los meses diciembre del año 2021 y enero 2022, es decir, muy recientemente, entrando en la temporada de lluvias. Y quisiera presentarles un poco más al detalle a los 2 artistas quienes nos acompañan en esta conversación, Boris Mercado y Bigrex. Les voy a leer sus biografías resumidas. Boris Antonio Mercado Mar es fotógrafo documental de Lima, actualmente reside en Barcelona, España, sin perder el estrecho vínculo que lo une con el Perú. Ha realizado varias series de fotografías en Perú y Brasil, enfocadas tanto en la problemática social de los entornos urbanos como en la herencia de la cultura tradicional andina. En los años recientes muestra un gran interés por la fotografía como herramienta de impacto social, explorando nuevos formatos y medios de presentación, incluida la fotografía urbana. Este es Boris Mercado, y ahora les presento a Bigrex. Bigrex es artista urbano de Lima. Su actividad se centra en las técnicas de paste up y stencil. Ha dejado sus intervenciones en varios espacios públicos en Lima. Su desarrollo como artista se inició desde el diseño gráfico, carrera que estudió en el Instituto Toulouse-Lautrec y que viene practicando a la par con su ejercicio del arte urbano. Ha pasado por diversas ramas del arte, tanto tradicional como digital, incluido el collage análogo. Su primera muestra individual fue de pintura en Lima en el año 2018. El mismo año participó en una muestra colectiva de collage análogo. Su trabajo ha sido expuesto y publicado en varios países como México, Colombia, Escocia y otros. Su primera muestra individual de collage análogo se presentó en 2019 en la Galería La Molina de la Alianza Francesa de Lima. Se desempeña también como ilustrador y storyboarder en el campo de la publicidad. Esta es la presentación de los 2 artistas que realizaron los proyectos que vamos a comentar hoy, y ahora le paso la palabra a Bigrex para que nos dé una explicación un poco más detallada sobre su trabajo. Bienvenido. ¿Qué tal, Vera? ¿Cómo están? Buenos días. Primero que nada, agradecer por la oportunidad y por el hecho de que confiaron en nuestro trabajo junto con Boris, y el patronato, que vienen haciendo un súper trabajo impulsando lo que es el arte en general, ¿no? Desde las distintas ramas. Y en esta ocasión, bueno, como bien dijiste, empezamos en diciembre con un proyecto colectivo o en conjunto dupla, con Boris, y por otro lado yo realicé un mural que empezó con la idea simplemente de dejar algo y que posteriormente se convirtió ya en un proyecto más grande y con una temática que era la trilogía andina, ¿no? Como bien dijiste, eh, asimismo posteriormente lo complementé con una idea que traía en mente de representar la flora
que pertenece en sí a Cusco y sus alrededores, era algo que tenía muy, como que, con ganas de ejecutar, y qué mejor que aprovechar esta oportunidad, ¿no? Entonces las cosas se dieron demasiado orgánicas, una cosa fue llevando a la otra, y fue así que se culminó este lindo proyecto en general, ¿no? No sé si igual ahí podríamos ver las imágenes de primero cómo empezó lo del mural del Cóndor, creo que está ahí a la mano. Bien, ese mural en sí, la idea fue plasmarlo a través del stencil, un ave muy, muy característica de los Andes. Y qué mejor que hacerlo realmente en Cusco, porque tenía pensado hacerlo en Lima, ya que la idea estaba, y bueno, nada, surgió esta oportunidad y dije, bueno, hagámoslo ahí. Y posteriormente, eh, en el segundo viaje, que fue este año, como mencionaste, fue que había a un espacio al costado de este muro que podemos ver, y dije, bueno, ¿por qué no acompañarlo de la serpiente y el puma? Y así concluir todo la idea general de lo que la cultura andina, la cosmovisión andina representa, ¿no? Eh, es así que concluye la muralización con estos otros dos muros, la serpiente y el puma. Bueno, esto es parte del proceso y cómo terminó. Eh, de hecho, la gente estaba, los vecinos estaban bastante contentos al momento de que regresé, ¿no? Porque de hecho algo anecdótico que pasó y que por esa razón también fue que volví, es que el mural del Cóndor eh, tuvo unos ligeros como que problemas de técnicos, se podría decir, ya que justo estamos entrando, bueno, justo están entrando en temporada de lluvias, y por tal razón eh, perdió un poco el color y, bueno, bastante, y el muro fue un poco dañado, ¿no? Entonces, la idea era resanar el muro y, bueno, complementarlo con estos dos, con estos otros dos murales, ¿no? Entonces, el resultado quedó bastante, bueno, desde mi parte estoy bastante contento con el resultado final, y creo que es algo que también le ha gustado bastante a los vecinos, ¿no? Entonces eso hace sentir a uno bastante gratificante, ya que, bueno, igual uno lo hace sin esperar nada a cambio, pero bueno, es bueno saber que a la gente le gusta, ¿no? También. Bueno, y por otro lado, como mencionaste, surgió el proyecto de la muralización dentro de un espacio ya más privado, dentro del Hotel Amaru, que nos acogieron de una forma bastante amical y con unos tratos increíbles. Entonces, de hecho, hubo una suerte de trueque, por así decir. La idea era plasmar un poco y acompañar la estructura del hotel, que tiene bastante flora. Es un hotel que se puede apreciar por donde camine uno, que hay bastante naturaleza, ¿no? Entonces la idea era acompañarlo en las paredes que estaban disponibles, con una síntesis de lo que representa algunas plantas muy empleadas en Cusco, ¿no? Como la hoja de coca, como la muña, como las diferentes plantas que uno puede encontrar o consumir allá en los Andes, ¿no? Entonces, fue interesante porque, por ejemplo, algo que dentro del comedor, que es un espacio donde la gente puede y usualmente frecuenta, ¿no? A la hora del desayuno, se me ocurrió
y así partió el proyecto, usar como que la hoja de coca, ¿no? Que de hecho el mate de coca es algo que desde que uno pisa, alguien que es turista, le recomiendan, ¿no? Entonces, así fue básicamente que nació la idea y bueno, posteriormente ya se fue desarrollando los otros murales. Eso sería un poco del bueno, del proyecto que realicé de manera individual y bueno, nada, eso. El aporte que hace Big Rex de traducir la iconografía andina me parece como súper importante a nivel, o sea, a nivel gráfico y estético, porque no, no viene acompañado quizás del estereotipo, o no, no un estereotipo, pero del estilo andino clásico, ¿no? Y creo que eso o sea, para mí tiene un aporte súper valioso que, que sobresale y se diferencia de lo que se pueda consumir a nivel artístico en Cusco, ¿no? O cuando pensemos en esta trilogía andina, igual, ¿no? El uso de, de estos colores y de las formas, de cómo Big Rex ha conversado con ello, ¿no? Así que me parece súper súper potente por eso. Sí, de hecho es un lenguaje gráfico contemporáneo y en Cusco ya está bastante difundida la práctica de los murales, pero no se usa mucho la técnica stencil. Y en el caso de Big Rex, stencil es una de sus técnicas favoritas y cuando él hizo el proyecto de las plantas andinas o la flora andina, no es stencil en sí, pero la estética sí parece la estética stencil porque son siluetas negras. Entonces, bueno, es de hecho un estilo de gráfica contemporánea que sí no es tan habitual en Cusco, donde todavía está en vigencia un estilo muralista bastante más tradicional, que también tiene mucha fuerza, pero es un poco distinto. Y bueno, ¿quién de ustedes quisiera hacer los comentarios sobre el proyecto Galería Urbana Huanchac? Boris, dale. El proyecto Galería Urbana nació, o sea, nació desde, pues, conversando con Big Rex. Tenemos bueno, esta cercanía, ¿no? Felizmente no perdemos el contacto a pesar de la distancia. Y surgió porque, bueno, se venía el Bicentenario del Perú, entonces había como un boom desde los medios de comunicación, organizaciones, colectivos, etcétera, de ver el Bicentenario, ¿no? Como una celebración, ¿no? De 200 años de independencia y todo. Y ahí charlando con Vicky Rex, pues lo que se nos venía a la cabeza era más como cuestionarnos un poco qué era lo que había pasado en esos 200 años, ¿no? Más de sentirnos independientes, entre comillas, era como cuánto habíamos perdido más bien en esos 200 años, ¿no? Que era un poco una sensación compartida a nivel social, a nivel cultural, considerando que pues casi todo lo que, no, lo que tenemos, lo que nos rodea en el Perú, pues es un sistema heredado, ¿no? Y siendo un poco conscientes de dónde venimos o de dónde, hacia dónde nos conectamos, en este caso en Cusco, ¿no? La relación que tenemos los cusqueños con nuestro contexto, pues es un espíritu bastante de resistencia y hasta combativo, ¿no? Entonces, llegamos a la conclusión de que podíamos quizás tirar por el lado o sea, considerar los aspectos de la tecnología andina, ¿no? Como un medio de resistencia, ¿no? En este caso, no sé, la agricultura o el medio de transporte eh, y, y algunos elementos iconográficos, ¿no? Que puedan contextualizar mejor esa resistencia, ¿no? Entonces, ahí fue cuando
empezamos bueno, tuve la suerte de ir a Perú en diciembre del año pasado, y ahí, no, junio, ¿no? Claro, en junio, julio, y ahí con Big Rex pues empezamos ya a materializar un poco más la idea. Y bueno, por los tiempos era un poco difícil crear algo nuevo, entonces indagamos un poco desde el archivo, y ahí él intervino, ¿no? Y redondeó esta idea, ¿no? De satirizar un poco estos elementos también andinos, ¿no? Cusqueños en este caso, que nos representan, pero conversando con lo contemporáneo, ¿no? Con lo moderno. Y como, bueno, Bill Rex en su trabajo viene, o sea, como que tiene esta idea así como bastante irónica, muy sátira de de algunos temas, algunas cosas que han venido saliendo en general, no sé, por ejemplo, en este último caso con el derrame de petróleo de Repsol, o no sé, con el contexto de elecciones electorales, cosas así. Pueden ver su trabajo, que es brutal. Entonces ahí como que tratamos de rescatar esta idea, y salieron 4 piezas que lamentablemente no pude participar personalmente, ¿no? De la intervención, pero bueno, Big Rex se encargó y hizo un trabajo brutal, y ahí están. No sé si quieres comentar un poco lo del marco, por ejemplo, ¿no? El marco fue idea tuya también. Bueno, sí, de hecho, con Boris venimos trabajando, y más que trabajando, mantenemos una relación amical desde ya hace algunos años, lo cual nos facilitó, si bien él estuvo acá una parte del tiempo en la cual fuimos desarrollando las ideas, bueno, después se tuvo que volver, pero igual fue muy horizontal, y siempre como que en vez de ponernos trabas, vamos construyendo la idea final, ¿no? Entonces es muy fácil, por así, o muy práctico trabajar con él, ya que nos entendemos muy bien, y sí, fuimos complementando eh, esta idea que en un principio nació por querer decir algo al respecto de lo que venía siendo el Bicentenario, o lo que se venía mostrando, ¿no? Y queríamos, no todo era, desde nuestro punto de vista, no todo era realmente como querían transmitirlo, sino también hay que cuestionar un poco, ¿no? Porque de hecho, estos 200 años, si uno recapitula lo que ha sucedido, tampoco es que sea mucho el tiempo, en comparación con lo que nuestra historia, ¿no? Nuestro aborigen. 200 años no representa mucho, pero sin embargo han habido muchos cambios en esos 200 años. O sea, en cuestión de lo que ha mutado todo lo que fue nuestro legado en relación a 200 años de independencia, el contraste eh, es súper fuerte, ¿no? El hecho de cómo algunas costumbres se han ido perdiendo, otras costumbres, bueno, todavía se mantienen en pie, y lo cual es bueno porque no se pierde esa tradición, eh, hace que se pueda seguir viviendo la historia en el presente, ¿no? Entonces, fue fue interesante también porque el material, el cual fue plasmado, era material de archivo que Boris tenía. O sea, no es que sean imágenes simplemente bajadas de internet y una idea y ya, no. Eso hace que, desde mi punto de vista, y algo que yo siempre suelo hacer, es como que la foto, tomarla yo, o en este caso era la foto de Boris, que posteriormente fue, fue trabajada hasta lo que
termina siendo el resultado final, que se le agrega el marco y todo eso, simulando una galería callejera, ¿no? Una galería al paso, por así decir. Entonces fueron 4 las obras que contextualizaron la serie esta de un supuesto bicentenario con, por ejemplo, ahí podemos ver, bueno, esa sí fue una foto que fue intervenida, era básicamente el Inca derramando el vaso de chicha de jora, pero en este caso fue reemplazado por una gaseosa nacional, ¿no? El tributo a la tierra que se le hacía, reemplazado por algo más de que incluso lleva el nombre de la cultura, ¿no? De una cultura peruana. Entonces, es muy, uno se pone a pensar, y no creo que en ese tiempo, bueno, más allá de que no existían estas bebidas gasificadas, las reemplazaran teniendo tipo la chicha de jora como bebida principal y que hace honor y tributo a la tierra también. Entonces, es como que todo esto muy jugar con la ironía, ¿no? De lo que representa en estos 200 años ese cambio, ¿no? De hecho, esta bebida debe tener más de 100 o por ahí. En este caso sí, la foto fue tomada por Boris, una foto que pueden chequear en, en sus redes, y cómo posteriormente esta fue manipulada para querer transmitir algo que es muy fuerte y lamentable, el hecho de que Boris puede compartirnos también y explicarnos un poco cómo es que los recolectores y los que cultivan papa reciben tan poco, o sea, su trabajo es tan, no quiero decir que menospreciado, pero sí quiero y creo que está devaluado en función a lo que posteriormente se termina convirtiendo en un producto, y un producto que encima ni siquiera es saludable. Entonces, quería jugar con la intervención, no sé si se le puede hacer zoom a lo que vendrían a ser las latas, para no hacer uso de la marca oficial. Le cambié el logo y le puse como que printless, que es como que con la falta, ¿no? De la carencia, ¿no? De lo que representa esta marca. Entonces, si Boris por ahí quiere añadir algo en relación a cómo o qué fue la foto principal. Bueno, sí era como en como en la primera foto también era básicamente también contextualizar, ¿no? Creo que una de las cosas que coincidíamos con Vicky Rex era de que queríamos que sea fácil, rápido, a nivel de percepción, ¿no? Del trabajo, que se puede entender rápidamente. Y aquí, pues, el campesino literalmente está cosechando papa. No, no está sembrando. En este caso está sembrando. Y, pero en realidad las papas que crecen ahí son los friles, ¿no? Que son, bueno, podría ser los Pringles también. Y bueno, y toda esta línea, ¿no? Entonces era como un poco buscar estas contradicciones que a veces, o sea, que las encontramos en el día de hoy. Obviamente no son tan visibles como esa, pero es casi el camino, ¿no? Lo mismo aquí, ¿no? Son papas fritas a las que para dónde van, ¿no? Cuando estas personas pues trabajan, o sea, no tienen poco o ningún apoyo gubernamental o son pues colectivos enteramente autogestionados, ¿no?
y que aparte todas esas papas nativas tienen un precio súper infravalorado. O sea que tú vas a cualquier supermercado, incluso en Cusco, y puedes encontrar papas belgas por un precio pues baratísimo, ¿no? Y nada, era como que una crítica en torno a eso, ¿no? Que para dónde va, ¿no? Todo esto. Y seguro que o sea, que los mismos campesinos también consumen esas papas fritas, ¿no? Y generando un plástico, generando toda esa basura que en realidad es como un poco hasta contraproducente, ¿no? Con lo de la bebida gaseosa, por ejemplo, yo me acuerdo que alguna vez, algún 1 de agosto en Cusco, he visitado algún pago a la tierra y la gente ofrendaba Coca-Cola, ¿no? Litros de Coca-Cola. Entonces era como... em, es interesante analizarlo, ¿no? Es como ponerlo en evidencia un poco solo para no juzgarlo, pero sí como para poder conversar con ello y decir, o sea, cuáles son los impactos que estas acciones generan, ¿no? O sea, no tenemos una crítica como tal, sino es como evidenciar un poco lo que percibimos de lo que está pasando, de lo que vemos, y nada, básicamente em, sentarnos un poquito a pensar nomás. O sea, eso es lo que busca un poco este trabajo, ¿no? Muchas gracias. Yo tengo una pregunta a Boris. Boris, ¿tú tienes algún vínculo familiar con Cusco? Entiendo, porque también recuerdo que a mediados del año viniste y fue por una cuestión, probablemente visita ya más de carácter personal, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu lazo que te une con el Cusco? Y por otro lado, dijiste que las fotos que ustedes usaron en este proyecto Galería Urbana Huanchac son fotos de archivo, pero tomadas por ti en algún momento en Cusco. ¿En qué circunstancias y para qué fueron tomadas en aquella ocasión? Bueno, mi lazo con Cusco es umbilical, ¿no? Mis padres son cusqueños, quechohablantes, y, y nada, pues hace 3 años, no, pues quizás un poco más, hace unos 5 o 6 años dejé el Perú por motivos personales, quería viajar, moverme, y bueno, los últimos 3 años lo he pasado aquí en Barcelona, y, y bueno, cada vez que voy para allá, lo que hago es pues aprovechar el máximo tiempo que pueda articulando con proyectos y con amigos, que tengo la suerte de tener amigos artistas capísimos con los que se puede hacer algo, ¿no? Eh, y bueno, y la familia primero, ¿no? Ahí, mis padres viven allá, mis hermanos viven allá, entonces siempre trato de estar con ellos una parte del tiempo y la otra aprovechar porque, o sea, Cusco es, pues, no deja de ser un espacio de inspiración infinito, ¿no? Entonces, ir allá sí da ganas de poder, pues, conectarse un poco con la tierra, ¿no? Con los temas que haya, ¿no? También cuando uno migra, pues, ve sus realidades desde otra perspectiva, entonces es interesante. Y bueno, las fotos, yo trabajé algunos años en fotoperiodismo, entonces tuve la suerte de viajar un poco por el Perú, y los últimos años que estuve en Perú, justo mi residencia fue en Cusco, porque bueno, estaba estudiando y viviendo en Lima también, y entonces este proyecto fue tomado sí, eran viajes distintos, era como, no sé, me mandaban a fotografiar un Cinciano Alianza Lima, no sé, a Urcos o a algún lugar. Entonces me iba y acababa el partido, o yo iba, no sé, un día antes o horas antes, entonces me escapaba por ahí e intentaba buscar, ¿no? Fotos ahí que me podían interesar, ¿no? O sea, historias que se podían conectar sin ningún tipo de pretensión como proyecto, sino más como el acto fotográfico como placer, ¿no? Como instinto. Y,
y bueno, eso. Entonces, algunas de las fotos, si bien es cierto, el fondo son imágenes de archivo personal, eh, son intervenidas por VicRex, ¿no? Es así. En algunas no, en algunas sí, eh, pero siempre usando como de base este lienzo también, porque al final teníamos, o sea, cuando empezamos a crear un poco esto, no sé cuántas imágenes le habré lanzado, lanzamos como unas 30, 40 fotos, de ahí empezamos a editar un poco, a conversar sobre ellas, qué nos regalaban un poco y esas fotos y cómo podríamos contraponerlas con ellas mismas. Y bueno, de ahí salió esta serie de 4, ¿no? Tengo otra pregunta para los dos. Yo sé que al momento de crear el proyecto, ustedes ya no estaban en Lima, los dos, sino VicRex estaba en Lima y tú, Boris, estabas ya en Barcelona. Entonces han tenido que trabajar a distancia. Ahora es como muy común que diferentes tipos de trabajo conjunto se realizan a gran distancia con telecomunicación. ¿Cómo ha sido ese proceso para ustedes? Si bien puede sonar a que puede ser tedioso, añadiendo que Boris está en Barcelona y hay un cambio de horario de 6 a 7 horas, igual sí, la tecnología nos facilitó el hecho de que igual yo podía mandarle un audio quizá a las, no sé, 11 de la noche y él lo podía escuchar cuando yo ya estaba durmiendo y él se levantaba y me respondía. Entonces, eso de hecho sí facilita un poco la labor al momento de aterrizar ideas y de posteriormente ejecutar, ¿no? Entonces, como había comentado, de hecho, anteriormente hemos trabajado un proyecto y creo que trabajar de la mano con Boris a mí personalmente se me hace muy sencillo, porque creo que conectamos bastante bien. Entonces, no hubieron mayores trabas. Si había que darle vuelta a alguna idea, pues veíamos la manera de cómo, de cómo hacerlo y así fue como terminó el proyecto que desde mi persona estoy bastante contento con el resultado. Y bueno, eso básicamente. Creo que la distancia no fue ningún inconveniente para pensar y para trabajar. Eh, Meses antes de saber que iba a Perú, pues yo ya estaba así como pensando qué hacer. Y ahí fue cuando leí la convocatoria de la Bienal y dije, pues esto pinta interesante. Así que empezamos ahí. Fue a partir de la Bienal que nos juntamos, pero en general siempre hay como un intercambio ahí de información con VicRex para hacer cosas, ¿no? A pesar de que de alguna manera nuestros trabajos se traducen a lo físico, ¿no? A lo tangible, a lo presencial, porque los dos coincidimos en el espacio público. O sea, eso es lo que nos interesa, más que, o sea, eso es como el objetivo final, ¿no? Es como que la calle es la que nos llama al final. Entonces, eso es un poco el único inconveniente, por llamarlo así, o dificultad a la hora de realizarlo, porque en este caso lo tuvo que hacer VicRex solo, ¿no? Pero sí, a nivel creativo, ¿no? A nivel como organizativo, sí, no hubo ningún problema. Muchas gracias. Y también tengo una pregunta más de corte técnico para VicRex, porque VicRex, tú trabajaste casi prácticamente toda tu vida, salvo tus viajes a otros países. Casi todos tus trabajos están en Lima y tú estás habituado al clima y las condiciones naturales de Lima, donde sabemos que no llueve, llueve muy poco en todo caso. Y bueno,
de todas las experiencias del trabajo con artistas urbanos dentro de la Bienal, noté que casi todos ellos prestan mucha atención a la parte técnica, porque es literalmente el arte que depende del clima. Y bueno, ¿cuál es tu experiencia en esta diferencia de las condiciones naturales en Lima y en Cusco? Porque Cusco es otro mundo y es otra, digamos, otro entorno natural, otro entorno climático. ¿Cuál ha sido, ya mencionaste un poco ese tema, pero cuál ha sido tu experiencia en este aspecto? Mi experiencia, bueno, que en verdad a veces ya no depende de uno el hecho de que se pueda programar, organizar, sino ya es algo más, que va más allá, porque por ejemplo uno dice, sí, voy a pintar tal día y tienes programado de 11 hasta que oscurezca y tranquilamente a las 3 de la tarde puede largarse una lluvia torrencial y cambió tus planes, que es algo que me pasó, de hecho. Eh, entonces, sí, es algo como que tienes que también saber adaptarte a las condiciones climáticas, ¿no? El hecho de también preparar bien la pared, porque se puede dañar, cosa que me sucedió la primera vez. Si bien hice como que lo que siempre suelo trabajar acá, ponerlo en unas 2 capas de base, etcétera, pues el uso de otros materiales para que de esta forma no se dañe en un tiempo tan rápido, hacen que, claro, uno tenga que saber adaptarse a otras cosas que no tiene en mente en ese momento, pero sí, que hay que hay que también estar ahí y tenerlas en consideración. Muchas gracias. Y también tengo otra pregunta para los dos, ¿ya? Y es una pregunta bastante obvia. Ustedes trabajaron ya en ocasiones anteriores en proyectos conjuntos. Quería preguntarles un poco más sobre sus antecedentes. Un poco también información sobre eso aparece en el video, sobre la Galería Urbana Huanchac, pero quizás puedan comentar un poco más sobre sus experiencias anteriores de trabajo conjunto. Y también, obviamente, quisiera saber qué planes tienen para otros proyectos similares como colectivo. Espero que sigan trabajando como colectivo porque me parece que está saliendo el resultado de esta labor conjunta, está saliendo muy lindo y muy interesante. Gracias, Vera. Pues trabajamos el 2018, puede ser, en una convocatoria que yo esos años estaba viajando un montón y no sabía cómo conectarme con, con los lugares a donde estaba yendo, entonces con una compañera creamos un proyecto donde básicamente hacía intervenciones públicas en diferentes ciudades del mundo, pero a partir de laboratorios creativos. Entonces lo que hacíamos era como hacer una llamada abierta en la ciudad en la que estábamos y venía la gente que le interesaba y cada uno presentaba un poco su trabajo y a partir de eso creábamos una nueva idea que como objetivo tenía la intervención pública fotográfica, pero bueno, ya desde este bagaje, desde el encuentro, desde un poco cuestionar cómo estábamos, qué es lo que queríamos decir, o sea, era 100% libre, ¿no? Y así fue que hicimos varios, hicimos 2 en Sudáfrica, hicimos uno en Nueva Zelanda, Colombia, y quisimos hacer uno en Lima. Entonces, ahí empezamos como a activarnos y fue ahí donde Vicky Reis, con otros artistas también, bueno, como yo estaba ahí, pues también invité a algunos amigos, ¿no? Que ya habían visto un poco el proyecto y fue ahí donde llevamos el proyecto a Pamplona Alta
que es una parte periférica de Villa María del Triunfo, me parece. Y, y bien, bajo un crowdfunding, bajo la colaboración de muchos artistas, juntamos lo suficiente como para poder imprimir imágenes en gran escala, ¿no? Y bueno, abastecer un poco básicamente con los materiales, ¿no? Y también nacieron la idea de hacer talleres ahí para los chicos. Entonces fue un día lleno así como de actividades y fue brutal porque pues tuvimos varias sesiones de encuentro, estuvo súper, súper potente, muy, muy lindo. El proyecto se llamaba Crop. Sí, bueno, básicamente ese fue el primer acercamiento que tuvimos, que para mí era algo también diferente porque uno está, bueno, en mi caso estaba acostumbrado a trabajar individualmente. Sin embargo, esta experiencia fue como que me abrió un panorama de que también desarrollando y escuchando propuestas de colegas, pues se pueden también gestar grandes ideas, ¿no? Entonces, sí, de hecho, eso fue en el 2018. Algo que también fue valioso y que rescato fue que nosotros no impusimos nada a la junta vecinal, sino, como mencionó Boris, eh, previamente nosotros teníamos reuniones y posteriormente nosotros nos acercábamos a, a ellos y les contábamos un poco qué idea era la que teníamos, eh, recepcionábamos su información y eso posteriormente se la comunicábamos al grupo, entonces como que hubo un trabajo de bastante escucha por ambos lados, ¿no? Eso me pareció como que algo que anteriormente yo no había desarrollado y considero que es muy importante a la hora de hacer algo para un grupo, para una comunidad, ¿no? No simplemente llegar, imponer la idea y hacer, sino escuchar. Eso es algo que rescato bastante. Y bueno, nada, después con Boris, igual siempre hemos conversado de cosas que queremos hacer o cosas que venimos haciendo, ¿no? Así que sí, de hecho, estoy seguro que vamos a futuro seguir haciendo cosas en conjunto también, ¿no? Muchas gracias. ¿Algún plan en concreto sobre algún proyecto próximo conjunto? Bueno, de momento no hemos conversado nada al respecto. Sí, creo que algo que teníamos en mente, no sé, pero no, nada como que definido, ¿cierto? Sí, todavía. Hay algo que se va a cocinar seguramente pronto. Seguro que sí. Sí. Sí, bueno, a veces es mejor mantener las recetas en secreto hasta que se cristalice el plan. Bueno, muchísimas gracias. No sé si quisieran agregar algo a modo de conclusión o despedida, decir algo al público. Bueno, agradecerte y a todo el equipo de la Bienal. En este momento eres la cara visible, pero de hecho hay un montón de gente detrás que ha estado chambeando un montón y agradecerles por ese brutal trabajo de conversar, ¿no? Con instituciones y todo toda esa logística que muchos de los artistas pues a veces no tenemos paciencia ni, ¿no? Sobre todo paciencia para soportar, ¿no? Y creo que ustedes han hecho un trabajo brutal de visibilizar tantos artistas con trabajos tan potentes y nada, agradecerles por eso. Sí, de hecho, agradecer al equipo de la Bienal por no solo invitarnos a nosotros a ser parte de este proyecto, sino también con los colegas que han venido desarrollando sus propuestas, las cuales he visto bastantes de ellas
Y es importante, ¿no? Servir de vitrina y crear este espacio para que se vea que también, y por otro lado, no solo en Lima pasan y suceden cosas, sino que Cusco tranquilamente, o sea, tiene muchos artistas, un montón de creatividad, de diversos, de las diversas ramas, ¿no? Que desprende el arte. Así que, en verdad, felicitarlos por este trabajo que han realizado. Muchas gracias, Boris. Muchas gracias, Bigrex. Yo sé que el proyecto o los proyectos para ustedes también implicaron un sacrificio, ¿no? Y un trabajo bastante grande. Entonces, agradezco mucho este esfuerzo. Y otra cosa que quisiera mencionar, en la misma zona urbana, la urbanización Progreso, el límite de la urbanización Progreso del distrito de Huanchac, donde está instalada la Galería Urbana Huanchac, el proyecto de Boris y Bigrex, y también el lugar donde está la trilogía andina de Bigrex. En este mismo lugar, en esta misma calle, en este mismo muro de contención, que es bastante grande, están otros 3 proyectos murales de la Bienal de diferentes artistas cusqueños, y de esta manera hay un diálogo entre artistas de diferentes estilos y procedencias, y eso me parece muy importante, crear también un espacio donde se encuentren diferentes formas de expresión artística. Y esa zona es en realidad muy rica en espacios para arte urbano, así que esperemos que la municipalidad de Huanchac, que facilitó el espacio para nuestros proyectos, siga apoyando el arte, y les agradecemos la apertura que han mostrado en este caso, porque bueno, nos dieron prácticamente la carta abierta para intervenir esa calle. Y bueno, muchísimas gracias a nuestro público, y los proyectos, los 3 proyectos de Boris Mercado y Bigrex se encuentran en nuestro portal web. Les recuerdo que se llaman Galería Urbana Huanchac, la trilogía andina y Flora Andina, y nuestro portal es bienaldecusco.art. Muchísimas gracias y nos despedimos por ahora.